Sí, oye. Vale, buenos días. Vamos a empezar la segunda conferencia del día. Tienen el esquema en las carpetas: Tecnocracia y postsecularidad hacia un humanismo de otro hombre. Y el ponente es don Francisco Javier Herrero Hernández, está aquí a mi derecha. Es un sacerdote salmantino, licenciado en estudios eclesiásticos y en teología dogmática, y también es también licenciado y doctor en filosofía con premio extraordinario de fin de carrera y de doctorado, habiendo además ampliado estudios en Alemania y en Francia, en Friburgo y en Sorbona. Fue vicedecano y decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de Salamanca, de la que actualmente es profesor titular, impartiendo las asignaturas de Antropología Filosófica, Teodicea y Filosofía de la Religión. Y a la vez es también profesor asociado del Departamento de Historia del Derecho y Filosofía Jurídica, Moral y Política de la Universidad de Salamanca. Director de la Cátedra Fernando Rielo y miembro del Consejo Editorial de la revista Vida Nueva y de otras revistas del ámbito de la filosofía. Desde el año 2013 fue nombrado experto evaluador de la Agencia de la Santa Sede para la Evaluación y Promoción de las Universidades y Facultades Eclesiásticas. En la actualidad prepara el Manual de Teología Filosófica para la editorial BAC en la colección Sapientia Rerum, de la que es también su director. Tiene varias líneas de investigación, todas relacionadas entre teología y filosofía, diálogo, fe y razón, filosofía de la religión, teodicea, fenomenología, antropología, etc. Va a ser una conferencia, por el esquema que he visto y por lo que acabo de charlar con él, una conferencia bastante densa, que yo creo que alcanza el punto central de planteamiento de este curso. Me parece, es mi opinión. Muchas gracias y tengo la palabra, profesor. Gracias por la presentación. A mí me abruma este tipo de presentaciones. Yo creo que siempre se han hecho más simples. Esta ha sido un poco más extensa, pero en cualquier caso lo que yo soy es un compañero vuestro y me gustaría dialogar. Agradezco mucho a la Comisión Episcopal de Pastoral Social, a su director Fernando Fuentes, la invitación. Saludo naturalmente a Monseñor Ginés y a don Antonio Algora, que están aquí presentes. Lo que voy a hacer es una presentación. Ustedes tienen ahí el enlace. Como están grabándolo en streaming, pueden descargar la presentación si les interesa, y cualquiera de ustedes que tenga también interés me puede dirigir un correo y yo se lo facilito sin más. Procuraré no extenderme en el tiempo, entonces yo ya se lo he dicho al moderador que cuando sea exactamente y 20 y 25 me corte y yo voy directamente a las conclusiones, y en la revista pues van a tener oportunidad de seguir la exposición, que como muy bien ya les ha anticipado va a ser densa, así que ustedes prepárense en el asiento para soportar el discurso de un filósofo. Bien, yo debo felicitar a los organizadores por este evento. Casi no me voy a sujetar a las páginas, sino directamente a las presentaciones, y lo hacemos así de una forma mucho más directa, por esta iniciativa de convocarnos a esta reflexión y además con un acontecimiento eclesialmente yo creo que muy significativo, que son los 50 años de la Populorum Progressio. El Papa Pablo VI hace esta exhortación en un momento, yo creo que crucial para la Iglesia. No se puede entender este documento sin la cercanía del Concilio Vaticano II, y por lo tanto los acentos que el Papa pone en este documento, a mi modo de ver, son esenciales para lo que aquí vamos a tratar de decir. Primero, que la dimensión mundial de la cuestión social
Él todavía no utiliza la palabra globalización, no se había introducido en el lenguaje, pero aparece la dimensión social de la cuestión social, la necesidad de buscar, de promocionar un desarrollo integral del hombre y de todos los hombres y, por lo tanto, el desarrollo solidario de la humanidad. Dice el Papa que el mundo está enfermo. Es una expresión que se utiliza en este documento y lo que yo voy a proponer ahora es si esta enfermedad o en esta enfermedad de nuestro mundo, la enfermedad es la falta de solidaridad, interviene de alguna forma esto que llamamos la tecnocracia. ¿En qué medida la tecnocracia, este es uno de los objetivos de curso, contribuye o no a la enfermedad de nuestro mundo? Iniciamos con una cita que me parece antológica, se citó ya en las pasadas conferencias a Romano Guardini, en una expresión que condensa, resume, sintetiza lo que va a ser el grueso de mi exposición. Fíjense lo que dice Romano Guardini en torno a los años 50, con una clara intuición de los tiempos que se le avecinaban y para los que, decía él, no tiene todavía reservado ningún nombre. Nosotros le vamos a poner uno, que es el de la possecularidad. Vamos a ver si consigo ganarles para este nombre. Lo que necesitamos, decía el profesor Romano Guardini, no es menos técnica, sino más. Mejor dicho, una técnica más fuerte, más reflexiva, más humana. Más ciencia, pero más espiritual, mejor configurada, más energía económica y política, pero más desarrollada, más madura, más consciente de su responsabilidad. Creo que como inicio nos puede ayudar para enfocar claramente cuál es el objetivo o la tesis que aquí voy a procurar desarrollar. El objetivo que me propongo llevar a cabo lo he sintetizado en estos 3 puntos. La cuestión que voy a plantear es si la tecnocracia, el poder de la tecnología, en nuestra sociedad postsecular, que este es el apellido que yo pongo, es un elemento que contribuye o dificulta el desarrollo integral del hombre del que hablaba Populorum Progressio. ¿Cómo lo haré? Pues desde una racionalidad discursiva de carácter filosófico-cultural. Por lo tanto, yo no voy a hablar como economista, como técnico. No, mi discurso se hace desde esta racionalidad discursiva, desde la filosofía, buscando las raíces, digamos, elementos sin cuyos significado no se podría entender ni el tronco ni las ramas, ¿no? Intentar sacar, por lo tanto, a la luz esas raíces, esas ideas de naturaleza antropológica. Ustedes en la exposición anterior, en las preguntas que hacían, incidían fundamentalmente en el déficit que los mercados tienen justamente de estas raíces antropológicas, metafísicas, éticas. A esas son las que voy a referir. El esquema de la exposición es muy simple y ustedes lo tienen en mano. Fundamentalmente son 3 puntos. Después de esta introducción, la tecnocracia versus humanismo. Aquí voy a plantear fundamentalmente si la tecnocracia está en rivalidad con eso que llamamos la cultura humanista o la tecnocracia puede coadyuvar de alguna forma los elementos principales que hemos llamado como cultura humanista. El segundo tema, el segundo punto es la possecularidad versus tecnocracia. Possecularidad va a ser el epígrafe que vamos a poner al momento que nos ha tocado vivir. Nosotros ya no somos modernos, la modernidad está a nuestras espaldas, pero el tiempo que se nos avecina, en esa profecía que hacía Romano Guardini, todavía no sabemos darle un nombre. Habermas es un filósofo que voy a citar aquí hasta la saciedad, es uno de los proponentes de esta palabra, la possecularidad. Tiene que ver mucho con la religión y a esto es a lo que nos vamos a referir. Bien, entonces la pregunta es, en este tiempo de la possecularidad, que sigue siendo secular, pero que no tiene, digamos, ese matiz contrario a la religión, ¿cómo se concibe respecto a la tecnología? Ese es fundamentalmente el grueso de ese segundo punto. Y la propuesta final, a modo de propuesta prácticamente, es hacia un humanismo de otro hombre. Para los que conocen una figura a la que yo he consagrado tiempo, que es Emmanuel Levinas, el título le resultará conocido, es un título de una obra suya. Él publica en torno a los años 80 esta obra hacia un humanismo de otro hombre, y yo lo voy a utilizar como propuesta casi final. Lo que ahí ahora aparece como conclusiones en realidad va a ser simplemente una reflexión final y una provocación que no voy a hacer ahora, sino que la dejo para el final de la exposición. Muy bien, pues entramos ya de lleno entonces en el primer punto.
tecnocracia versus humanismo. Es decir, la tecnocracia, ayer en el primer debate ya aparecía la tecnofobia, la tecnofilia. ¿Cómo nos movemos en esto? Porque cuando decimos tecnofobia, la fobia a la técnica viene dada por la defensa de una determinada cultura, que es la cultura humanista. Bien, esto es así. Los documentos incluso pontificios de los papas hablan de la tecnología de una forma como tecnofilia o tecnofobia. Se opone a la cultura humanista, que es principalmente el humanismo cristiano. De esto es a lo que nos vamos a dedicar. Y partimos de una tesis que es esencial. Primero, estamos en un nuevo paradigma. Los alemanes tienen esas palabras gruesas, la Weltanschauung. Es decir, una nueva cosmovisión. Esa nueva cosmovisión está introducida por fundamentalmente la tecnología, que es un producto de la ciencia. El otro día se nos decía que es al revés, y la ciencia actual moderna es un producto de la tecnología, y en buena medida concuerdo con ello, pero fundamentalmente el último producto de la ciencia es eso que hemos llamado la tecnología, y que está provocando un nuevo paradigma, una nueva cosmovisión, pero no solamente una nueva cosmovisión, como voy a incidir aquí, sino también una nueva comprensión de lo que es el ser humano y la persona. Necesitamos que, esta es la tesis, ante este nuevo paradigma tenemos que aprender. Esto se nos decía continuamente en las exposiciones anteriores. Estamos en un proceso de aprendizaje complementario. Esta expresión es de Habermas, de nuevo. ¿Complementario en qué? Entre religión y razón, entre tecnología y trascendencia, entre cultura humanista y lo que llamamos las nuevas tecnologías. Un aprendizaje mutuo, complementario, en los que ambas instancias, en este caso la tecnología y el humanismo, procuren aprender mutuamente uno de otro. Siempre esta es la tesis de fondo. Tenemos que buscar una nueva cultura, y esta nueva cultura no puede estar en las dos orillas, sino que tiene que encontrar cauces de aprendizaje entre los humanistas y la técnica o las ciencias, como queramos referirnos a ellos. ¿Qué entendemos por cultura humanista? Vamos a empezar por el lenguaje. Hemos hablado de humanismo versus tecnología, pero ¿qué entendemos por cultura humanista? ¿Qué llamamos humanismo? Voy a aparecer una cita ahí de Max Scheler. Ustedes conocen este pensador, es uno, ya podríamos llamar el padre de la antropología filosófica. En la estela de Husserl, de la fenomenología, Max Scheler tiene en 1927 publicado un libro que es una antología, es el inicio realmente de la antropología filosófica. La antropología filosófica, esta materia, surge en defensa, no es libre de prejuicio, de un determinado humanismo, el humanismo cristiano. Y este libro es El puesto del hombre en el cosmos. Utiliza la expresión alemana Stelle, no Ort. Ort es el lugar. Los animales, las cosas, ocupan un lugar, en un medio, pero el ser humano ocupa un puesto, eine Stelle. Y por lo tanto no es un Welt en el medio, sino en un cosmos ordenado que llamamos mundo. Por lo tanto, la antropología, el humanismo, surge de esta idea básica que nos ha presidido desde Grecia, es el lugar central del ser humano, llamémoslo persona, llamémoslo de otra forma, pero ocupa un puesto privilegiado en el cosmos. Y eso es la cultura. La cultura es justamente lo que el hombre hace, no del medio, sino del mundo. Provoca, es el hacedor de la cultura. La misión del hombre consiste justamente, dice él, en ser motivo, en ser causa de la cultura. Pues bien, esto es justamente lo que provoca la tecnofobia. La tecnofobia tiene fundamentalmente anclada su lenguaje contrario a la técnica en un presupuesto antropológico. Y es el siguiente, que la técnica de algún modo eclipsa el papel privilegiado del ser humano. Que los artefactos, la técnica, las máquinas, la esencia de la técnica a la que nos vamos a referir, ha desplazado el lugar privilegiado del hombre y en su lugar está el producto. Y por lo tanto la crítica de los tecnofobos va dirigida fundamentalmente al desplazamiento que la técnica introduce en el puesto privilegiado del hombre en el cosmos. La pregunta es esto. La pregunta que está en el debate de fondo es, ¿la tecnocracia pone en peligro el puesto singular del hombre? La contestación va a ser que no, en absoluto. O por lo menos no de forma absoluta. Vamos a tratar de explicar un poco más. La Populorum Progressio, Heidegger, que nos va a aparecer ahí, y otras críticas acentúan justamente este déficit antropológico que tiene la tecnología.
La Populorum Progressio, ahí aparecerán varias frases esenciales, donde con un modo benevolente, naturalmente, hacia el hacer humano, pero se fija en los riesgos, en los desafíos que está introduciéndose por parte de la tecnología. No basta promover la técnica, dice el Beato Pablo VI, para que la Tierra sea humanamente más habitable. Por lo tanto, la técnica no es autosuficiente, necesita algo más. Y alerta, los errores de los que han ido por delante deben advertir a los que están en vía de desarrollo de cuáles son los peligros que hay que evitar en este terreno. La tecnocracia del mañana puede engendrar males no menos temibles que los del liberalismo de ayer. Como ven, los textos son absolutamente nítidos de precaución ante una tecnología que ha podido desencauzarse del ámbito humanista. Por lo tanto, la crítica del Beato Pablo VI, este documento, que va a coincidir en los años 40, 60 y 70 del pasado siglo con una precaución hacia la técnica, va dirigida justamente por ese matiz antropológico, porque se ha descarrilado del cauce humanista. Economía y técnica no tienen sentido si no es por el hombre a quien debe servir. El hombre no es verdaderamente hombre más que en la medida que es dueño, este es un pensamiento esencial, de sus acciones y juez de la importancia de estas. Se hace el mismo autor de su progreso. Fíjense en esta palabra a la que vamos nosotros a insistir, la idea de progreso, según la naturaleza que le ha sido dada por su creador y de la cual asume libremente las posibilidades y las exigencias. ¿Cuál es el carácter antropológico que está en este documento de denuncia a esta especie de desencarrilamiento de la técnica? Pues que pierde de vista el horizonte humanista y en este sentido del humanismo cristiano, de la antropología teológica. El hombre creado a imagen de Dios ha sido puesto en sus manos para que siga la obra de sus manos, la obra del Creador, y por lo tanto es un proyecto que de alguna forma complementa la obra del Creador, en libertad y en responsabilidad. Bueno, Heidegger, antes que Populorum Progressio, ya había advertido. Se nos hablaba por el otro ponente filósofo del anterior día de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset bebe fundamentalmente de Heidegger, aunque tenga efectivamente digamos, contribuciones propias, pero Heidegger es un gran pensador. Heidegger y Nietzsche han modelado los tiempos que vivimos actualmente. En gran medida, nosotros somos hijos de estos dos pensadores, uno y otro. Además, Heidegger ha trabajado frecuentemente y muy fecundamente sobre la obra de Nietzsche, y ustedes, si van a los institutos, verán que los alumnos se quedan entusiasmados por este autor, por Nietzsche. Pues bien, Heidegger hace una reflexión muy importante sobre la pregunta, die Frage, la esencia de la técnica. ¿Qué es eso de la técnica y cuál es su esencia en este sentido? Él dice algo que también han dicho los papas, y después veremos a Benedicto XVI en Caritas in Veritate. La esencia de la técnica no consiste en algo técnico. Entonces, cuidado, cuando hablamos de la tecnocracia o de la técnica en su esencialidad, no nos estamos refiriendo simplemente a las máquinas, a los productos, a los artefactos, sino fundamentalmente a algo que está tamizado, bañado por el carácter antropológico. La esencia está unida al destino del ser humano. Por lo tanto, hunde sus raíces en la antropología y en la metafísica, y la metafísica es ahora mismo esencial. El hombre actual se encuentra bajo un poder, dice Heidegger, estoy resumiendo esa contribución de Heidegger a la esencia de la técnica, bajo un poder. Por lo tanto, la técnica es un poder que él no domina. El poder de la esencia de la técnica. Y ahí está, dice él, el máximo peligro para el ser humano. Pero después añadirá, y lo veremos más adelante, que, citando a Hölderlin, a un poeta, que donde crece el peligro también surge la salvación. Por lo tanto, en la reflexión sobre la esencia de la técnica, que aquí está demonizando, Heidegger aparece en principio como uno de los que demonizan, tecnófobo, de la técnica, después aparecerá como un destino del hombre. Es un poco críptico el pensador Heidegger, sobre todo en el segundo momento, pero nos va a ayudar en la reflexión y en algo que les va a sorprender, y es el parecido de la reflexión de Heidegger con Benedicto XVI después en la Caritas in Veritate.
La esencia de la técnica, insiste, y insisto yo también, no está, por tanto, en algo técnico, sino en el carácter antropológico que se tiene que desprender de la esencia de la misma. Él utiliza un vocablo, como siempre él hace, es un torsionador del lenguaje alemán y del lenguaje alemán cotidiano, y habla de la técnica como Gestell. Nos ha salido antes la palabra Stellen, el puesto del hombre. Gestell es lo que utilizan los alemanes ordinariamente para hablar el artefacto, un dispositivo sin más. Bien, la técnica como Gestell, ese es el nombre extraño elegido por Heidegger para expresar la esencia de la técnica moderna. Lo podemos traducir como lo que está impuesto, lo que el poder, la imposición, la estructura, han traducido otros, del emplazamiento que provoca, esto es lo esencial, está en amarillo, interpela, solicita al mismo hombre. Por lo tanto, la técnica no es algo alejado del ser humano, sino que le está poniendo en rumbo a lo que es la esencia del ser humano, a la antropología, y por lo tanto es una oportunidad. Aunque sea un riesgo, aunque sea algo donde crece el máximo peligro, también puede arrancar de ello, en esa crisis, la solución, la salvación que Heidegger propone para el ser humano. Comprendida así como un modo concreto del acaecer de la verdad del ser, perdón por las expresiones, la técnica representa, quédense con esto, el supremo peligro para el hombre. Por lo que cuando la realidad, esto es porque es el extremo peligro, porque cuando la realidad deja de ser objeto, ya no es objeto frente a un sujeto, el ser humano, para transformarse en lo que está a su disposición, la técnica, el hombre comienza a considerarse entonces el señor de la tierra, pensando engañosamente que todo es un producto suyo. Este es el peligro. Lo propio de la visión técnica, según Heidegger, sobre la realidad, radica en definitiva en esa unilateralidad, en esa visión única, en este pensar de una sola vía que todo lo invade. Y él termina de esa forma brusca, consumación de la metafísica. Entonces la propuesta es que a partir de esto, que es el peligro, la técnica, donde el ser humano queda neutralizado, podemos encontrar, pero lo veremos más adelante, una posibilidad de salvación, con tal de que encaremos la esencia de la técnica no en los productos, sino en el matiz antropológico que esta modalidad de creación ya introduce. No solamente, repito, populorum progressio, Heidegger, rápidamente resumo, otras críticas a la técnica moderna, por lo tanto, los tecnófobos. Estábamos acostumbrados a esta demonización de la técnica, fundamentalmente por el carácter posbélico. Se citó frecuentemente la Primera Guerra Mundial, también la Segunda, pero muy fundamentalmente ahí es donde tomamos conciencia, cobramos conciencia del poder, estamos hablando de este título de la conferencia, de la tecnología. La fecha de 1920-1940, por lo tanto, después de la Primera Guerra Mundial, ahí tenemos un gran autor, Husserl, maestro de Heidegger, aunque abominó de él, y él habla en una conferencia en los años 36, en Praga, las crisis de las ciencias europeas. Y ahí fundamentalmente utiliza esta palabra Technisierung, la tecnificación, como la responsable de las crisis de las ciencias y de la modernidad. Tiene una frase que acuña que es genial, y es que meras ciencias de hechos hacen meros hombres de hechos. Y eso es fundamentalmente lo que introduciría la tecnología. Y después, en la Segunda Guerra Mundial, repito, en ese mismo clima, en ese pesimismo posbélico, filósofos que ustedes han oído hablar de la talla de Karl Jasper, Löwit, Horkheimer, Marcuse, Habermas, todos ellos los últimos de la Escuela de Frankfurt, fundamentalmente hacen una crítica a la tecnología. ¿Por qué? No por los artefactos, sino porque la tecnología es un producto de la modernidad, de las ciencias, y la modernidad ha descarrilado también. Por lo tanto, en esta obra que ya introduzco de la Escuela de Frankfurt, la razón científico-técnica, la razón instrumental, debe aprender algo que ha olvidado y no endiosarse. Ese es el problema de la razón moderna. Y por lo tanto, la Escuela de Frankfurt, todos estos filósofos, abominan de la técnica porque fundamentalmente deja de soslayo, de lado, los componentes humanistas que incluso guiaban el programa de la modernidad. Meras ciencias de hechos hacen meros hombres de hechos. ¿Ven ustedes la conexión? La conexión no es la técnica, los desafíos, los adelantos, sino en qué medida está puesta en cuestión la
cuestión fundamental de la cultura humanista, que es el hombre. ¿Qué hombre está desafiado? ¿Cuál es la provocación que la técnica dirige a este ser humano que llamamos persona en el lenguaje cristiano? Tenemos otros autores, sin más voy a citar uno que me parece la pena y que incluso el otro ponente decía que era necesario introducir en la escuela. Hans Jonas, en 1970, tiene ese Tractatus Technologico Ethicus, y aparece la palabra ética unida a la tecnología, porque este es el desafío. El desafío no es la ciencia, no es la técnica, sino fundamentalmente el desafío ético y muy fundamentalmente el desafío antropológico. Hans Jonas utiliza la palabra fundamentalmente de la responsabilidad, la amenaza apocalíptica. Ustedes piensen, ya no es el clima post-belicista de la Segunda Guerra Mundial, es la crisis en torno a la ecología, la amenaza apocalíptica de la nueva tecnología para el futuro de la humanidad y del medio ambiente. Eso es fundamentalmente la reflexión de este autor, e introduce esa teoría de la responsabilidad para responder éticamente a la técnica moderna. La tentación más peligrosa, sin embargo, dice este autor, se localiza en el proyecto marxista. ¿Por qué? Porque tiene una fe en el progreso de carácter utópica y el progreso además técnico, y por lo tanto en este idealismo utópico del marxismo, que enmascara fundamentalmente, como decíamos antes, la crítica, el déficit de humanismo. Más allá de la crítica de Hans Jonas, fundamentalmente lo que está detrás, a mi modo de ver, es el fracaso de un vector que era esencial y sin el cual no se entiende la modernidad, que es la idea de progreso. Al menos una idea de progreso. La civilización occidental, lo que nosotros llamamos la cultura occidental, no se puede entender sin esa concepción dominante desde el 1750 de que la historia ha de interpretarse como un paulatino, necesario ascenso, progreso de la humanidad hacia un fin o una finalidad. Pues bien, autores como Rousseau, Tocqueville, Bucar, Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, Weber, Spengler, incluso Ortega y Gasset, Hans Jonas, hemos visto todos estos ejemplos, abandonan esa confianza ilustrada en el progreso. Repito, quédense con esta idea, hay una forma de progreso, que es la que ha entendido la modernidad, como un vector ascendente, sin límites, en cuanto que la humanidad va a ir ascendiendo, progresando, y la técnica puede coadyuvar, puede ayudar a este ascenso. Eso hace agua y por lo tanto empieza ya la crítica, incluso con personas como Rousseau, que es un romanticismo. El romanticismo y la modernidad siempre van a zaga un movimiento y otro. Todos estos autores empiezan los tintes apocalípticos, anunciaron un futuro nada halagüeño de soledad, homogenización, decadencia para el hombre y la sociedad. Esta es una tesis que mantengo. Considero esta pérdida de fe en la idea de progreso como una de las ideas claves para comprender nuestro tiempo. Y les proporciono un título ya antiguo, Robert Nisbet, es el final de la idea de progreso, donde fundamentalmente lo que está analizando es esto que todavía no sabemos dar nombre, pero que tiene una raíz, y la raíz es el fracaso de la idea del progreso y por lo tanto la entrada de la desconfianza, que esto es lo esencial. Puede desembocarnos en una desconfianza absoluta y llamamos la posmodernidad, que es la desconfianza absoluta en la razón. Y nos quedamos simplemente con el vivir cotidiano de cada día sin más. Pero puede enfrentarse esa desconfianza, a esa razón, a ese endiosamiento de la modernidad, encauzando la razón. Y eso es el proyecto de la possecularidad de Habermas, complementando con discursos que él había dejado atrás, el discurso religioso. Y por lo tanto fomentando un mutuo aprendizaje entre naturalismo, civilización científico-técnica y religión. Eso es la propuesta que les vamos a introducir muy brevemente. Una técnica, por lo tanto, más humanista. Ahí aparecerán los dos modos de entender lo que hemos llamado el proceso de la secularización, que es fundamentalmente el núcleo de la modernidad, la secularización. La secularizadora idea de progreso puede entenderse así, como hemos visto antes, la historia como un proceso histórico por causas naturales, y ahí tenemos autores como Turgot, Comte, Mill, Spencer, Marx, el marxismo, Bloch, fundamentalmente, el humanismo cálido de Bloch, va el principio esperanza, enfocado a esta idea de progreso. Un progreso podemos llamar secularizador y por lo tanto sin trascendencia. Eso es un vector
Pero también, para no ocultarlo, hay otra idea de progreso providencialista, es decir, que cuentan con la idea de trascendencia, es decir, sin excluir la fe en Dios, abogando, por lo tanto, por una técnica más humanista. Y ahí tienen autores, que a algunos les sonará clásicos ya, Lessing, Herder, Kant, desde luego, Hegel, Teilhard de Chardin, Gerson, Guardini, de Sauer, que el otro día nos introducían también. Todos estos autores que todavía afianzan la idea de progreso, pero no con un carácter secularizador, sino fundamentalmente a tono, fundamentalmente al lado, codo a codo, con lo que hemos llamado la providencia o la idea de Dios. Por lo tanto, no et si Deus non daretur, sino como si Dios existiera, no como si Dios no existiera. ¿Qué es lo que necesitamos? Como conclusión ya de este apartado, creo, desde mi humilde opinión, que necesitamos todos hacer un giro hacia la técnica. Y en este sentido, no soy de los que me posicionan contrario a la técnica, ni mucho menos. No soy un tecnófobo. Y creo que en el momento filosófico-cultural en el que nos vivimos, nadie se declara ya tecnófobo. Hay que hacer un giro a la técnica, y ahí aparece la escuela de Frankfurt que antes hemos hablado, Adorno, Marcuse, Habermas, Horkheimer. Habermas es de la segunda generación. Todos estos autores que vienen de la modernidad, la escuela de Frankfurt, no se asusten con tantos autores, lo resumo brevemente, todos estos autores que vienen de la modernidad se dan cuenta también que la modernidad ha fracasado. Ese es el fracaso de la idea de progreso. ¿Por qué ha fracasado? Porque esto que nos quería hacer la modernidad, que era liberarnos, sapere aude, terminaba Kant en ¿qué es ilustración? Atrévete a saber, el conocimiento humano como fuente justamente de ese ascenso de la humanidad, ha fracasado porque ha convertido a la razón en diosa, algo que no quería la modernidad, que era deshacerse de los mitos, desencantar el mundo en la expresión de Max Weber. Sin embargo, ha caído ella misma en el mismo discurso, en la misma trampa. Y eso es la dialéctica de la Ilustración, uno de los libros fundamentales de esta escuela. La dialéctica de la Ilustración es que la modernidad, lo que llamamos modernidad, que traería un momento de una humanidad, el alba de una humanidad sin mitos, sin dioses, ha convertido a la propia razón en una diosa. De ahí el fracaso. Y por lo tanto, se necesita corregir. No necesitamos un pensamiento débil, sino un pensamiento más fuerte. No se consigue el déficit de razón con menos razón, sino con más razón, con una razón más ampliada. Y esa es la propuesta. La razón instrumental, cuando llamamos razón instrumental, es la razón científico-técnica, no es la única racionalidad. Este me parece que es una idea básica del discurso de la Escuela de Frankfurt. No podemos tampoco, ante la crítica de la razón de la modernidad, caer en la posmodernidad. La posmodernidad es un pensamiento débil, que abomina de discursos fuertes, de lo que es la metafísica, que se conforma con los microrrelatos y por lo tanto que da lugar justamente a ese eclecticismo y a ese relativismo. Esos son frutos propiamente de la posmodernidad. Estos autores no se proponen como posmodernos, Bátimo, Lyotard, etc. No, proponen un discurso fuerte y a los déficits de la razón, luego volveremos otra vez a la técnica, deben ser corregidos con más razón, con más pensamiento, no un pensamiento débil, sino un pensamiento fuerte. Y ahí se introduce algo que me parece que es esencial, que son las preocupaciones por las dimensiones éticas de la técnica. Por lo tanto, el giro hacia la técnica, como propuesta que aparece en el esquema que yo les he dado, es una propuesta que estos autores ya se han dado. Tenemos que buscar una ilustración tecnológica. Hablaremos de ello inmediatamente, no demonizando la ciencia, y volveremos otra vez a recaer en el discurso del Papa Benedicto XVI en la Caritas y Veritate. El giro a la técnica va de lado, va de la mano, con una necesidad de ilustración tecnológica. Superar nuestra crítica a la técnica valorando su enorme potencial de progreso. Por lo tanto, la técnica encierra un potencial de progreso que no podemos dar la espalda. Implica, por lo tanto, que antes de atacarla tendremos que preocuparnos por conocer sus avances mucho mejor. Previamente deberíamos haber eliminado ya, me parece que esto es esencial, de nuestras conciencias ese temor exagerado, apocalíptico, ante unos riesgos tecnológicos que objetivamente hoy
han disminuido, si no reducido. El control que la técnica ejerce sobre sus productos, sobre sus avances, es exhaustivo. Por lo tanto, tendríamos que eliminar ese miedo a lo tecnológico. Urge, por lo tanto, mostrar una cara menos prometeica de la técnica, como se nos había prometido, aquella que nos coloca ante la verdadera esencia del hombre y nos capacita al mismo tiempo para un uso más ético, más responsable de la misma. Eso es una propuesta. Y ahora engarzo con Heidegger, aquel que nos decía que era lo más peligroso para el ser humano, sin embargo dice que no hay nada demoníaco en la técnica. Dice él en uno de los textos, lo peligroso no es la técnica. La auténtica amenaza ha abordado ya al hombre en su esencia. Lo peligroso es el puesto del hombre desplazado en el cosmos. Y utiliza la frase de Hölderlin, la introduce, allí donde crece el peligro, crece también lo que salva. Por lo tanto, la técnica es una oportunidad, no para deshacernos de la técnica. La técnica no es anticristiana, por ejemplo, sino fundamentalmente para encauzarla la técnica a descubrir la esencia del hombre, para volver otra vez a esa carta del humanismo, no a lo poshumano, no a lo transhumano, sino al verdadero humanismo que había sido defendido por Max Scheler en la antropología filosófica. La esencia de la técnica, dice él, hace que el hombre mire e ingrese en la suprema dignidad de su esencia. La técnica es una oportunidad para descubrir la esencia del ser humano. Nos llevaría a divisar, estas son las palabras ya crípticas, casi misteriosas, a divisar el misterio salvador, lo que libera más allá de las estrellas. Es una expresión, como ven, muy bella. Lo que está anunciando aquí es algo que para nosotros, cristianos, es decisivo. La técnica no es autosuficiente y nos anuncia una trascendencia. No nos quedamos en la técnica, no la criticamos, es un desafío, pero nos hace ir más allá. La técnica nos provoca. Y en ese sentido es, como llaman los alemanes, una Herausforderung, nos extrae. Es un acicate que nos ayuda a contribuir a nuestra propia esencia. Y esto es la propuesta de Benedicto XVI en Caritas in Veritate. Lo que nos dice el Papa, por cierto, y aquí quería hacer, digamos, un canto a este documento, está compuesta esta encíclica expresamente como un homenaje, como honra al Papa Pablo VI. Y en sus primeros números indica que está escrita para retomar las enseñanzas de Populorum Progressio, a la que tilda la Rerum Novarum de la época contemporánea. Esta mirada de cariño, de reconocimiento a Pablo VI y a la Populorum Progressio va en la misma dirección de la primera encíclica. Hay que revertir la desviación, he utilizado antes la palabra descarrilamiento, desencauzamiento, revertir la desviación de la técnica de su originario cauce humanista. La técnica nunca se reduce a mera técnica, lo había dicho Heidegger también, recuerdan, manifiesta un polo mucho más subjetivo e íntimo al hombre que elabora el trabajo, que es esencial, pero no el trabajo como producto de mercado, que antes se nos decía, sino el trabajo como dignidad del ser humano, como colaborador de la obra del Creador. Y en ese sentido siempre los documentos magisteriales van en esta dignificación del trabajo, pero la dignificación no del trabajo como producto mercantil, no, o en función mercantil, sino fundamentalmente por la dignidad del ser humano. Por lo tanto, el tema es, me parece a mí que condensa, es humanismo y trascendencia. ¿Cuáles son las ideas esenciales? Que humanismo y trascendencia son esas dos coordenadas que se proponen en los textos magisteriales para la técnica. La reflexión realizada por los mejores filósofos coincide también con los textos de la doctrina social de la Iglesia. Las dos coordenadas, repito, para encauzar, para revertir a la técnica son humanismo, ser humano, y trascendencia, Dios, Dios y hombre. Una filosofía o una teología de la técnica deberán prestar atención a esas contribuciones que el progreso tecnológico, giro a la tecnología, ha aportado al proceso. Fíjense esta frase, no les quiero abrumar, ya sé que es un diálogo denso, pero les pido que sigan prestando atención al desencantamiento del mundo, Entzauberung der Welt. Esta expresión es de Max Weber.
Max Weber dice que la modernidad, fundamentalmente, lo que trataba, el programa de eso que llamamos la modernidad, la ilustración, si quieren, es desencantar el mundo. Desencantar el mundo significa, previamente, o contar con ello, que el mundo está encantado. Es decir, que está encantado ¿por quién? Por los dioses. Por lo tanto, el programa de desencantamiento del mundo es desencantar el mundo de los dioses, de los mitos, de la fábula. Para eso es el progreso humano. El progreso humano tenía al menos en uno de esos vectores, el desencantamiento del mundo. Otra cosa es que nos satisfaga o no la fórmula. Pero lo que estamos diciendo es que la técnica, y ahora les voy a abrumar con una idea que me parece que es esencial y me quedaría casi con ella, y es que la técnica y la religión van de la mano. Ambas instancias, técnica y religión, consiguen justamente este producto, desencantar el mundo. La religión fundamentalmente monoteísta, la judeocristiana. Y voy a citar inmediatamente al autor antes propuesto, a Levinas. Entramos ya entonces en este segundo punto, possecularidad versus tecnocracia. Los otros puntos serán mucho más breves. ¿Cuál es la idea fundamental o la tesis que mantengo en este apartado? Que tenemos que superar tanto el optimismo ingenuo, que ha sido superado, el tecnoromanticismo, ahora vamos a hablar de ello, como el pesimismo unilateral, la desconfianza a la técnica, apocalíptico, frente a la técnica. ¿Para qué? Para considerar la virtualidad positiva de la técnica sin ocultar, eso sí, el peligro o el riesgo. Este es el tono y ahora es lo que vamos a explicar es en qué medida esta visión benévola hacia la técnica puede encauzarse en esto que hemos llamado la possecularidad, que es el tiempo que nos ha tocado vivir. Técnica y secularización es el aviso que ya hacíamos antes. Ustedes ven ahí las religiones en el cubo de la basura. Eso sería fundamentalmente lo que es la secularización sin Dios, fundamentalmente. La técnica fue un factor decisivo en ese fenómeno que llamamos la secularización. La técnica contribuyó eficazmente a la destrucción de mitos, de dioses y del dominio del fatum, del destino. Es decir, posibilitó la posibilidad, valga la redundancia, de que el hombre se incorporase, saliera de su curvatura y mirase el horizonte con posición casi de Dios. Y eso es fundamentalmente este exceso de técnica que hemos criticado. En la técnica, decía el beato Pablo VI, se manifiesta, fíjense, se confirma el dominio del espíritu sobre la materia. Y esto es la técnica y esto es la religión también. Por lo tanto, coinciden en este vector positivo de la técnica, religión y esta instancia que llamamos la tecnología. Ambas tienen la misma empresa, llegan al mismo destino. Desencantamiento del mundo, Levinas. Este es el autor que acabamos de citar. Este autor habló también del papel de la técnica como complemento al proceso de desencantamiento, de secularización, iniciado por el monoteísmo. Claro, es que la ciencia, el tren de la ciencia, como dice Mariano Artiga, echa a andar en suelo cristiano. En otra concepción cultural no podemos llamar de ciencia, hablamos de otro tipo de sabidurías, pero la ciencia tiene una matriz, un suelo que es el cristiano, por algo será, fundamentalmente por eso. Y por eso Santo Tomás de Aquino se propone como ejemplo de modernidad. Santo Tomás de Aquino lo que busca es en ese conocimiento natural, aunque abogue por un conocimiento sobrenatural que ilumina y complementa el conocimiento natural. Pero justamente por indagar las posibilidades del conocimiento humano es por lo que viene la ciencia. Y por lo tanto la ciencia, reivindiquémoslo, es un producto típicamente cristiano. Él hablará, lógicamente, como judío del judaísmo, pero nosotros podemos llevar el agua a nuestro terreno y hablar del judeocristianismo. Técnica y religión son los dos elementos básicos que han permitido a la humanidad salir del desencantamiento del mundo. Por lo tanto, tenemos que reivindicar el papel de la religión y eso es lo que va a hacer después Habermas. Igual que la técnica. Técnica y religión ayudan, contribuyen justamente al progreso del ser humano. Ambas, técnica y religión, suministran una enseñanza fundamental. Por eso son contributivas del progreso humano. Esta es la enseñanza, dice Levinas, que todos aquellos dioses, piensen los dioses de la naturaleza, los dioses del paganismo, pertenecen al mundo, son realidades mundanas, inmanentes, y que por consiguiente son cosas, y que al ser cosas no son gran cosa, son poca cosa. Esa es la lección fundamental del monoteísmo judeocristiano y la lección de la técnica.
juntamente, el desencantamiento del mundo. Aquí vamos a hacer dos peligros, dos advertencias rápidas. Una es, bueno, no podemos ahora pasarnos de demonizar la técnica, de ser tecnófobos, a una tecnofilia atroz, abundante. La crítica al tecnoromanticismo, que es lo que más abunda. Y la otra crítica es a una recaída en la naturaleza, es decir, volvamos la espalda a la técnica y volvamos a un periodo prepagano. Esos son los dos riesgos actuales que la cultura de nuestro tiempo desarrolla frente a la técnica. Una palabra muy breve sobre cada uno de ellos como advertencia. Una crítica al tecnoromanticismo. Y ustedes ahí aparecen escenas que no voy comentando, pero que seguramente digamos en la conciencia epocal todos tenemos en la mente. Matrix y todas estas películas de este tono son fundamentalmente un canto a la ciencia, pero de forma romántica. ¿Qué es el tecnoromanticismo? Pues esa consideración positiva del esfuerzo casi religioso, podríamos hablar, y ya hay autores, Nolte, que hablan justamente del poder religioso de la técnica. Una concesión, eso es, sin límites al valor secularizador, pero inmanente, en la primera línea de la diapositiva anterior. ¿Cuál es la crítica que yo hago a este tecnoromanticismo? Pues que intenta confundir la anticipación ideal, ese progreso utópico del mismo, del proceso, con los resultados reales de la técnica, es decir, con el producto, lo que alguien ha llamado la máquina Dios. Entonces, huyendo de ese tecnoromanticismo que está en todas las conciencias, sobre todo adolescentes y jóvenes de nuestra sociedad, lo que estamos diciendo aquí es que hay algo más que la técnica. Algo más que la técnica. Y aquí cito a un autor clásico, a Kant. Kant, de forma emblemática, y el autor anterior terminaba con Kant, dice que en el ser humano existe una tensión irresoluble entre la infinitud potencial y finitud real. En el ser humano, entre el anhelo constitutivo del ser más y los límites inherentes a las cosas. Y esto es Kant una y otra vez. En el epitafio que ponen después en su tumba, es la expresión clásica de la crítica a la razón pura, con la que termina, dice: hay dos cosas que llenan de admiración mi ánimo, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Y esa es la tensión entre naturaleza y moralidad, entre el ser humano y el producto de la técnica, de la ciencia, en ese momento todavía incoado. La técnica por sí sola no puede ofrecer ese algo más, ese plus, so pena de transformarse en ella en un poder ideológico. Y eso es la tecnocracia. La tecnocracia es justamente cuando claudica la técnica del poder de progreso en el ser humano y se convierte en un poder, en una ideología, lo que tantas veces ha criticado Habermas y la Escuela de Frankfurt. Y ahí aparece Bergson, lógicamente. Bergson dice que la mecánica, y antes podríamos decir el mercado, reclama y exige siempre una mística. Por lo tanto, la técnica no puede ser autosuficiente. Huyamos del tecnoromanticismo, pero no caigamos, y esta es la segunda advertencia, digamos, todavía la razón abierta a la trascendencia, voy a pasar ya esto para no entretenernos, no caigamos en esta nueva mitología. El otro riesgo que nuestra cultura contemporánea tiene sobre la técnica es una nueva mitología de la naturaleza. Esto les va a sonar, ¿no? Aunque yo aquí haga un discurso teórico, después ustedes, y esa es su obligación, los deberes que yo les propongo es sacar las concreciones prácticas. El discurso teórico no es una mera teoría, es justamente la mejor forma de encarar pragmáticamente los problemas. ¿Cuál es esto que llamamos la mitología de la nueva mitología sobre la naturaleza? Pues el peligro de una lucha contra el cambio tecnológico. El cambio tecnológico nos supera, está fuera de nuestras manos, no está sometido al control, está descontrolado, va a, digamos, a eclipsar lo que es la esencia del ser humano. Pues volvamos a periodos previos, volvamos al prepaganismo, fundamentalmente al periodo pretecnológico, volvamos a los dioses. Remitifiquemos la naturaleza, aquello que Levinas, la propia religión nuestra, ha desmitificado. Volvamos a encantar el mundo, un nuevo reencantamiento del mundo. La naturaleza vuelve a convertirse en objeto de veneración. Tenemos ejemplos y no voy a citarlos. Es la nostalgia por aquel tiempo pretecnológico en el que la humanidad gozaba, volcada familiarmente con poderes primarios de la naturaleza. Ambos riesgos me parece a mí que deben ser descartados, no son sensatos.
no son razonables para nuestra época. Nos ha tocado vivir a la altura del tiempo que nos ha tocado y tenemos que ser responsables del tiempo que se nos ha suministrado. Pero no podemos caer ni en un tecnoromanticismo, tecnofilia, ni en una tecnofobia contraria justamente a lo que es la esencia de la religión y fundamentalmente de la técnica, la necesidad de una humanidad sin mitos. En eso coincidimos, somos plenamente modernos, buscamos una razón, aunque esta razón sea ampliada. La vuelta a un cosmos sagrado, vuelvo otra vez con la crítica, supondría traicionar la autonomía que el hombre conquistó cuando le robó a la naturaleza sus caprichosas pretensiones. La técnica y la fe monoteísta trajeron consigo el alba de una humanidad sin mitos. Un mundo abandonado al dominio exclusivo de los poderes míticos, la posibilidad en suma de una resacralización de la physis, de la naturaleza, entrañaría que la libertad humana ya no apareciese como plenamente responsable y que los esfuerzos humanos quedasen al menos en parte baldíos. Por tanto, la necesidad de técnica, más técnica, decía Guardini, pero más espiritual, no menos técnica, sino más esencial. La única condición para no sucumbir al encanto de la naturaleza consiste en saberse mantener en el cauce humanista originario, de nuevo la tesis de fondo, donde la religión tiene aún mucho que decir. Y esto es lo que nos abre el tema ya de la possecularidad, al que paso rápidamente. ¿Qué es eso de la possecularidad? Hemos definido qué era la cultura humanista y ahora decimos que en nuestro tiempo, le vamos a dar un nombre, es la possecularidad. Tienen ustedes la imagen ya clásica para nosotros, el discurso mantenido por Benito XVI con Habermas en Múnich, del que surgió un libro esencial. Tenemos que comprender el momento sociocultural que vivimos. Y eso, la possecularidad nos ayuda de una forma descriptiva. La possecularidad describiría el momento en el que nos encontramos. Lo describiría con estas pinceladas. Somos seculares, somos modernos, pero no tenemos ya la intención de descartar la religión. Por lo tanto, la possecularidad sigue siendo secularizadora, pero teniendo en cuenta el discurso religioso como un potencial. Podemos aprender mutuamente. Es que algo se perdió, dice en una contribución Habermas, en la modernidad cuando descartó el discurso religioso. Y el discurso religioso no es una posición, como algún colega ha dicho, funcionalista de la religión. No es que Habermas se aproveche de la religión. Él no tiene oído musical, dice, para la religión, citando a Max Weber, pero aún así reconoce a la religión una instancia, un potencial, un acervo de contenidos que la modernidad había descartado y por eso descarriló. La modernidad no puede caer en la posmodernidad. Tiene que aceptar la contribución en un mutuo aprendizaje que exige también a la religión algo. La religión tiene que aprender también a exponer sus razones de forma plausible racionalmente, con logos, porque un Dios sin logos es contrario a la naturaleza de la religión. Cito al Papa en Ratisbona. Por lo tanto, fundamentalmente la possecularidad es una oportunidad para la religión y para la razón moderna. Razón moderna lo equivalemos ahora a razón científico-técnica, a la tecnología. Tienen que aprenderse ambas culturas, iniciar una nueva cultura, como decía Snow, una tercera cultura que no ponga de antagonismo a la técnica con el humanismo, ni al humanismo con la técnica, y aquí humanismo lo refiero fundamentalmente al humanismo cristiano. Evitar, por lo tanto, el descarrilamiento de la secularización, eso es el intento de la possecularidad, aquí se le daría un uso normativo. No solamente describe el momento, sino que además se empeña, tiene el programa fundamentalmente de encauzar la razón moderna. ¿Y cómo se encauza? Aprendiendo de aquello que ha dejado, que echa en falta, las razones convincentes del potencial más razonable de las religiones. La razón moderna, de carácter científico-técnico, debe estar dispuesta al aprendizaje, dice él, de lo que le falta a partir de los potenciales contenidos éticos, morales, del discurso religioso. Y eso es la possecularidad. Esa es la propuesta que está lanzando una y otra vez, seguramente, el filósofo más importante, ya muy mayor, que tenemos en este momento, que es Jürgen Habermas. ¿Cómo ha surgido la possecularidad? Para entendernos, y yo le digo al moderador que cuando me diga corto y pasamos a la conclusión,
Es que me da pena cortarte, así que... No seas benevolente conmigo. Hacemos ya así una especie de descanso, pero... 10 minutos más. Bien, pues a los 5 minutos yo cortaría y vamos ya a las conclusiones. Hasta media total, ¿vale? De acuerdo. Sí. Génesis, porque yo creo que son conceptos básicos para nosotros. ¿Cómo ha surgido esto de la possecularidad? Para entendernos, perdón si abrumo con muchos conceptos, pero yo creo que el cauce, el vector de la exposición es nítido. La possecularidad justamente es este cruce de caminos, política, religión, aquí podemos llamar política o razón moderno, estado moderno, que es a lo que se refiere Habermas, pero aquí podemos hablar de la razón científico-técnica y la religión como trascendencia, humanismo, como queramos definir. Bien, surge de la necesidad urgente, cito a Guardini de nuevo, en esas cartas del lago Como de los años 50, reconocer que el tiempo moderno se dirige a su fin. Ya no somos modernos. Antes decíamos que éramos modernos, pero la modernidad está a nuestro dorso, a nuestra espalda, reconozcámoslo. Se dirige a su fin y aquello que se anuncia en la época que viene no tiene aún nombre en la historia. Él no se atrevía a tildarlo, el momento nuevo, el cambio de paradigma del que antes hablábamos, ese tiempo nuevo ha sido calificado, tildado por Habermas como la possecularidad. La possecularidad dice lo contrario de que el nombre expone. No es lo que viene después de la secularidad, no es ese el fin de la possecularidad. La possecularidad es fruto de la secularidad. La secularización lo es del cristianismo, que habría generado paradójicamente, y ahí tenemos los libros de Marcel Gauchet, Ferry, etc., la desecularización que conduce a la possecularidad. Me explico brevemente en estos conceptos que parecen muy abstractos. Secularidad, modernidad, lo hemos dicho, es programa de la Ilustración, es idea de progreso. El problema, dialéctica de la Ilustración, es que la modernidad, la razón científico-técnica, ha caído en aquello que denunciaba, se ha endiosado. Tenemos que corregir el cauce de la racionalidad moderna. Y ahí hay dos posibilidades. Una es la posmodernidad. La posmodernidad aborrece el discurso metafísico, los grandes relatos. La razón moderna nos ha llevado al desastre. Contentémonos con pequeños relatos, con el vivir cada día no hay verdad, relativismo. Pero cabe, y esta es la posibilidad de Benedicto XVI y de Ratzinger, cabe corregir el rumbo de la modernidad. ¿Cómo se corrige? Con más razón, no con un déficit de razón, pero una razón más ampliada. Y la ampliación es al más allá. Más allá no con el sentido, digamos, escatológico, sino el más allá del ser humano, más allá de la inmanencia y, por lo tanto, la idea de trascendencia. Y, por lo tanto, contar con el discurso religioso. Contar con el discurso como potencial, ético y moral. Y la premisa para la possecularidad es esta. En esto espero que estemos de acuerdo. El pronóstico que ya hacía Marx, ¿no?, de la desaparición de la religión, después de la muerte de Dios, sobre la desaparición de la religión, ya se da por fallido. La religión no ha desaparecido del mapa, admitiendo la pervivencia de un significado. Hablamos de metamorfosis de lo religioso, Martín Velasco ha hablado mucho sobre esto, no es el momento, es otro tipo de discursos, pero el pronóstico que lleva a la possecularidad es que la religión no desaparece. Ha venido y está para quedarse. Y por lo tanto tenemos que dialogar con ella, tenemos que aprender mutuamente. La religión también tiene que aprender, pero la razón moderna, la técnica, también tiene que estar dispuesta a ser enseñada por eso que ella había perdido y que había dejado casi como una antiguaya. Jürgen Habermas aparece como el adalid, el abanderado de este discurso. Citarlo rápidamente, proviene de la segunda generación de esa escuela de Frankfurt y es un caso emblemático de esa defensa de la possecularidad. Él mismo, en su vicisitud biográfica, ha dado un viraje a su posición, entrando a destacar el papel de la religión. Fundamentalmente los atentados de las Torres Gemelas, ustedes saben un discurso famoso que él dio cuando se le concedió el premio del gremio de libreros en Frankfurt, lo tituló con un opúsculo de Hegel, Fe y Saber. Fe, religión, saber, razón, técnica. Entre naturalismo y religión es una de las últimas obras de este autor. Y ahí dice que el 11S tensó una cuerda del discurso moderno. Y produjo la ambigüedad de la modernidad. Él hace una lectura, que no es el momento, si tuviéramos tiempo podríamos hacerlo, en torno a lo que los atentados del 11S habían introducido como cambio, como crisis en el momento que nos ha tocado vivir. La defensa que hace es de una sociedad postsecular
en el que es necesario, ya he insistido en esto, un mutuo aprendizaje entre Estado y religión. Voy rápidamente, hablaríamos de lo que es técnica y religión, de nuevo otra vez, incidir en las cosas que hemos estado exponiendo, y hay autores, por ejemplo Prigogine, Whitehead, Mariano Artigas, que establecen justamente la conexión entre religión y técnica. Si les parece, descarto este tipo de diapositivas, lo van a poder leer. La relación que tiene la técnica con la religión, con la creación, la necesidad de humanizar la técnica. Voy a ir rápidamente, ya directamente, para ir más rápido, directamente a esta propuesta y en 2 minutos la sintetizo. La tarea de humanizar la técnica, que es como terminaba el discurso anterior y es la possecularidad, debe convocar muy especialmente a la ciencia, a la filosofía, a la teología, al cerebro, pero también al alma del hombre. Bersón, la técnica requiere una mística. El absolutismo de la técnica, tecno-romanticismo, la confianza en la sola razón, la modernidad desencauzada, la razón instrumental, contiene una errada concepción antropológica, esta es la tesis, que olvida y rechaza la intimidad espiritual del hombre, lo que Max Scheler llama el hondo vivir, el vivir del alma. La razón humana, el hombre, debe liberarse de su locura racionalista, esto es, de su eterna pretensión de autofundarse en sí mismo y dirigirse hacia un humanismo abierto al absoluto. Esta es la propuesta con la que yo voy a terminar rápidamente. La ideología de la tecnocracia consiste fundamentalmente en el verdadero desarrollo, consiste en hacer. No logra esta concepción captar plenamente el quehacer humano del hombre, la noción de persona. Esto es lo que está en juego, la crisis en la noción de persona. No voy a abrumarles más, ahí tendríamos que hablar, por ejemplo, de un autor, de Peter Singer, que es un bestseller ahora mismo, que habla de desacralizar la vida humana. Fundamentalmente lo que este sujeto y otros autores, Dawkins o Harris, proponen es que ese privilegio del hombre en el cosmos con el que habíamos iniciado nuestro discurso está desfasado y además obedece a una consigna de tipo religioso. Y está desfasado porque hace del ser humano, de la especie del ser humano, el centro del cosmos. Cuando él dice, y es el proyecto Gran Simio, que fue defendido en el Parlamento español por un diputado socialista, que hay primates que tienen incluso esa posibilidad. ¿Por qué viene este discurso? Porque la biotecnología introduce en nuestro campo uno de los factores más de riesgo. El riesgo es la manipulación de la herencia genética. Y Hans Jonas dice del derecho a una herencia abierta, como derecho principal, derecho ético que el ser humano tiene a una herencia no manipulada genéticamente. Y Habermas y Hans Jonas van de la mano. Eso sería un desarrollo muy largo, me permiten que ya no lo haga porque sería muy largo. Y termino sin más, si les parece, con la lectura rápida de las conclusiones como una reflexión final. Hago ya lectura y ya me limito a los papeles. La técnica moderna solo se entiende a partir de esa discontinuidad entre la episteme, el conocimiento griego, y la ciencia moderna, uno de los factores esenciales que señalan, sin duda, el orto de lo que hemos llamado la Edad Moderna. Es entonces, en la Edad Moderna, cuando se introduce el cambio de paradigma en el modelo de conocimiento que culminó con la llamada revolución científica y en la generalización del llamado paradigma newtoniano. Da inicio a la época, como nos ha dicho Heidegger, en la que el mundo pasó de ser a ser conquistado, concebido como imagen, y el hombre comprendido como un sujeto que representa, posee y produce. Investigar hechos, fijarlos con precisión como objetos particulares a través del método experimental, guiarse por los propios resultados como camino y medio del método progresivo, son algunos rasgos que definen esta nueva ciencia de los fenómenos. Hombres de hechos hacen meras ciencias de hecho. Y esta es precisamente la paradoja de nuestro tiempo, que las ciencias y las tecnologías poseen verdades, sí, pero ellas mismas no viven poseídas por la verdad. La positivización y el pragmatismo de los que se conciben estas disciplinas hacen que busquen sobre todo los productos,
los resultados, desarraigándose en cambio de la vida intelectual en la que fueron inicialmente gestadas. Es cierto que no hay actividades humanas, lo decía antes, mejor y más controladas que las ciencias y las técnicas modernas. La educación, la investigación, la aplicación y la evaluación científico-técnica están sometidas tanto a rigurosos controles internos de verificación como a exhaustivas e iteradas comprobaciones externas que garantizan enormemente su objetividad. Pero hoy más que nunca existen ámbitos, a esos a los que me refería y he dejado de soslayo, que escapan a estos por ello mismo insuficientes mecanismos de control y regulación. Y así sucede, por ejemplo, en algunas de las aplicaciones biotécnicas más recientes, donde una regulación deficiente está poniendo en riesgo incluso la propia autocomprensión de la vida y de la especie humana como persona. Es evidente que las tecnociencias actuales están transformando no solo nuestro mundo y la visión que hasta hace poco teníamos de él, sino que su incidencia a día de hoy conlleva una modificación sustancial de las sociedades, sociedad de la información y el conocimiento, y de las propias personas, tecnociencias cognitivas, neurociencias, tecnologías del marketing, software financiero, etc. Hasta el punto esto es así, que ya hemos comenzado a hablar de tecnosociedades y de tecnopersonas. La novedad de esta nueva tecnocracia radica en que su poder no se ejercerá solo sobre la naturaleza, sino que despliega su dominio sobre las personas, llegando incluso a expandirse más allá del control de los estados. Las tecnopolíticas son un claro ejemplo de lo que estoy tratando de decir. Este nuevo poder, concentrado a escala global, se desarrolla a través del sistema de las tecnologías de la información y de la comunicación, incluidas las TICs militares, y supone un auténtico dominio y control de la persona. En mi opinión, la técnica no puede prescindir de la conciencia. Necesitamos una ciencia y una técnica con conciencia, como hace tiempo propuso ya Edgar Morin o el mismo Mario Bunge. Debemos ir hacia una concepción enriquecida y transformada de la ciencia y de la técnica que sean capaces de establecer una comunicación fluida entre objeto y sujeto, entre naturaleza y hombre, entre hechos y valores. Considero necesario, y termino, poner fin a la escisión del saber en esas dos culturas antagónicas de las que nos hablaba el antropólogo y novelista Snow en los años 60. Y eliminar definitivamente toda resistencia a la interdisciplinariedad. Hoy más que nunca creo que tendríamos que empezar a fomentar ya en serio una educación científico-técnica de los humanistas y una educación humanista de los científicos. Es la única vía para un advenimiento de esa tercera cultura sin monopolizaciones que todos anhelamos. Lo dijo el beato Pablo VI, para alcanzar el desarrollo hace falta pensadores de reflexión profunda que busquen un humanismo nuevo, el cual permita al hombre moderno hallarse a sí mismo. Creo, y esta es la provocación que les anticipaba, que ninguna figura podría representar mejor esta idea que la que encarna el monje cada día, cada mediodía, cuando finalizada la labor de la mañana, se reúne en oración junto al resto de su comunidad para elevar sus ojos más allá y su canto de alabanza más allá de la tierra y las criaturas hasta su eterno Creador. La liturgia de las horas, la de tercia, pone entonces en sus gargantas un himno precioso de Manuel Pérez Gil, cuyo inicio y final no me resisto a reproducir. Tu poder multiplica la eficacia del hombre y crece cada día entre sus manos la obra de tus manos. Pusiste una herramienta en nuestras manos y nos dijiste: es tiempo de crear. Escucha a mediodía el rumor del trabajo con que el hombre se afana en tu heredad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor Herrero Hernández. Quedaron muchas cosas del esquema por exponer, pero como está en la presentación, es fácil consultar. Vamos a tener un
un periodo de intervenciones, los que quieran intervenir, 2 o 3 intervenciones, porque después iríamos a la Eucaristía. ¿Una pregunta? Una cuestión. No sé si sería posible muy brevemente. Un momento que van a traer el micrófono, por favor, hermana. Si sería posible, aunque fuera muy brevemente. El último epígrafe, el 343, humanismo de otro hombre. ¿Qué nos quería decir ahí, aunque fuera muy brevemente? Sí, ya siento yo que no haya podido terminar de desarrollarlo rápidamente. Decía que humanismo del otro hombre es fundamentalmente la propuesta de Levinas. ¿Qué es lo que ha olvidado la técnica de alguna forma? Digamos, ese humanismo que está, en el núcleo central de la propuesta judeocristiana, que es la idea de persona. Levinas lo traduce como rostro. Es decir, lo que ha privilegiado la modernidad es la libertad. Nietzsche es eso, el poder, la voluntad de poder es la libertad ejercida como león rugiente, dice él en una de las metáforas. Hemos pasado del camello, el camello es el que lleva soportando, el peso de la obligación, el tú debes, los mandamientos. El león es el símbolo de la modernidad, ruge es la soberanía gallarda del que ejerce el deber, tú puedes. Y vendría un último momento que él propone como la infancia, el niño, pero fundamentalmente la modernidad, Nietzsche, como emblema del tiempo que nos ha tocado vivir, es la libertad. Somos sujetos, y eso es muy difícil de eliminar de nuestra conciencia, de libertades. Y lo que dice Levinas y la propuesta cristiana en el fondo es que antes que la libertad está la obligación. Y la obligación, una obligación moral con el otro. La propuesta de Levinas se resume es que en una frase que es tremenda, que nos provoca en el discurso ético habitual, que es que somos rehenes del otro. Eso en un discurso moderno es absolutamente alérgico, porque somos sujeto de derechos, de libertades. Y lo que nos dice libertad es que antes de nuestra libertad incluso tenemos una deuda contraída con el otro. Eso para un carácter misionero del Evangelio, el rostro de los pobres, de los que claman, la figura de la viuda, del huérfano que en la Biblia encarnan. Ahora tenemos otras imágenes de los excluidos, de las periferias. Eso está revelando un rostro que nos reclama y somos rehenes, tenemos la obligación de sustituirnos moralmente en ellos. Por lo tanto, es un discurso muy fuerte de la ética, pero de la fundamentación ética, no la ética como el deber hacer, las reglas de comportamiento, sino lo metafísico de la ética, y eso es fundamentalmente una llamada a la creación, a Dios. Es decir, el mandato de eres guardián de tu hermano. Eso es lo primero en el discurso ético, y por lo tanto somos responsables. Porque lo otro es un discurso interesado, dice él, nos mueve dentro del ser, toda la filosofía. Levinas, fundamentalmente en esta propuesta de humanismo de otro hombre, es un humanismo de otro hombre que el moderno. El moderno se había erigido con esa propuesta de ser el centro del universo. Soy medida de todas las cosas. Y ahora lo que dice, no, tú no eres el principio de subjetividad, no está radicado en ti mismo, sino que tu definición de lo que tú eres viene por el otro. Tú eres rehén del otro, estás contrayendo una deuda con el otro, tienes una obligación moral con el otro. El otro, sus ojos, su rostro te miran y te están mirando con una interpelación al hacer. Fundamentalmente, como ven, es un discurso de soslayo a la modernidad, es absolutamente contrario. Es decir, la crítica de Levinas es, que no comparto, comparto en gran medida, pero no en esta especie, digamos, de reacción frente a todo lo que ha sido la civilización occidental para volver a poner otra vez el monoteísmo, el judaísmo, que es lo que está detrás del pensamiento filosófico de Levinas, aunque él pretende hablar como filósofo, pero es la reivindicación de ese instante de la creación, ese instante de la creación donde Dios hizo, y lo hizo sabiendo que lo hacía bien, y vio Dios que todo era bueno. Eso marca el inicio de una nueva concepción que la filosofía ha olvidado. Y la tarea de la filosofía es volver otra vez a reconocer este discurso que es previo a la filosofía. Es decir, no es griego, no es intelectual, es práctico y es ético y es moral,
donde introduce fundamentalmente la ética judeocristiana, que está justamente en la entrega solidaria hasta el sacrificio y la sustitución, que es el capítulo central de ese gran libro, de otro modo que ser, o más allá de la esencia, la sustitución por el otro. No soy sujeto de derechos, sino que antes que mis derechos y mis libertades está mi obligación moral con el otro. Cambiaría todo el discurso moral, absolutamente, con esta concepción, que es la nuestra, aunque llevada, digamos, a la radicalidad de sus propuestas. Efectivamente. Hay una palabra al Sí, fondo. ¿qué opina de las nuevas biopolíticas y bioideologías que están ahora implantándose, por ejemplo, en el tema del ecologismo? Biopolíticas, bioideologías, es un término que se usa en algunos ámbitos. Entraría dentro, en alguna medida, y perdón si a lo mejor es un poco diletante lo que digo, pero entraría un poco a la crítica que yo he hecho sobre no los tecnorromanticismos, sino el gran riesgo de la recaída mitológica en la naturaleza. Es decir, podemos tener una concepción de la ecología que da la espalda al avance, al progreso y a la razón y recae en un nuevo paganismo. Es decir, la religión cristiana fundamentalmente lo que hizo es posicionarse, una y otra vez insiste Benedicto XVI en su discurso y los grandes filósofos, el cristianismo triunfó, su universalidad viene dada justamente de posicionarse con el discurso filosófico, es decir, dejar las religiones tradicionales de los dioses hechos, como decía San Agustín, para buscar la luz natural de la razón, es decir, la teología filosófica, la propuesta filosófica griega. Y por eso triunfó en un primer momento y se alió el cristianismo con estos pensadores que desmitificaban el pensamiento mítico de las creencias primitivas de las religiones, y eso es la religión natural de los primeros filósofos griegos. Y el cristianismo se posicionó al lado. Si ahora se nos invita a que volvamos otra vez a recaer en los viejos mitos de la naturaleza, pues sería desde luego un error contrario a la religión. Última pregunta, por favor. Bueno, sí, ¿se oye? Sí. Muchas gracias, Javier, por la conferencia. Sí que quería hacerte alguna matización a modo de sugerencia, aunque yo creo que estoy de acuerdo con lo fundamental que has dicho, ¿no? Insistes mucho en la técnica. Yo haría una distinción muy clara entre técnica y tecnología. Utilizaría más el concepto de tecnociencia, porque el ser humano cuando nace, nacemos, al tiempo que reflexionamos hacemos cosas, o sea, el hombre nace como técnico, y por tanto, bueno, ahí hay algo que mantener, ¿no? Entonces es la tecnología en cuanto ideologización de una cierta del hecho científico, ¿no? Pues, y del hecho técnico. Pues entonces, bueno, por ahí habría un camino que hacer, yo creo, o alguna matización, ¿no?, a la conferencia. En segundo lugar, yo insistiría mucho más en ese estrechamiento de la razón y en que es un poco la causante de todo lo que ha ocurrido en la tardomodernidad, ¿no? Esa razón unidimensional que se ha convertido, pues, realmente en la protagonista de nuestra cultura, y por tanto, bueno, pero ya lo has dicho de alguna manera. Sí. Sobre el término possecular y possecularidad, aunque está muy acuñado y está muy bien sostenido por el pensamiento de Habermas y por las diversas generaciones de la escuela de Frankfurt, ahí empieza a escucharse otro concepto, que, bueno, hay muchos, ¿no?, pero hay uno que a mí me está cuestionando, pero yo no sé si está en esta línea tecnorromántica. Quería preguntarte simplemente, y ahí va la cuestión, ¿no? Se habla de cosmodernidad, cosmodernidad, en un intento de que sea la naturaleza humana donde se da ese diálogo que tú propones, pero yo creo que detrás, yo no estoy seguro si no hay una vuelta otra vez a este tecnorromanticismo que tú denunciabas al final de la conferencia, Y en ese sentido estaría un poco en línea con lo que te preguntaba el compañero de más atrás. Gracias. Gracias, José Luis. La primera cuestión muy pertinente, yo ya había introducido estas correcciones, lo que pasa es que no me ha dado tiempo a desbrozarlas. Fundamentalmente tenemos que ser muy rigurosos con el lenguaje, efectivamente. Entonces, lo tengo corregido en toda mi exposición. La palabra
tecnología, que es la que yo he propuesto una y otra vez, está en ese sentido como equivalente al peligro de la ideologización de la técnica, porque efectivamente la tecne, desde los griegos, es parte de lo que es la esencia del ser humano. Entonces, técnica en el sentido de tecnología, y por lo tanto en la explicación está corregido, pero seguramente en mi exposición oral mantengo otra vez esa ambigüedad y es muy pertinente que se haga. Es decir, la técnica, en el modo que estamos aquí criticando, se refiere a la tecnología y por lo tanto a una técnica ideologizada, como un poder, etc. En cuanto al tema segundo de la possecularidad y la cosmomodernidad, digamos que para mi modo de ver, en mi humilde opinión, no sé si el término possecularidad, ha habido una contribución reciente en la que se criticaba este término y ha habido muchos críticos del término possecularidad, porque hacen un uso, digamos, funcionalista de la religión. Bueno, muy bien, podemos aprender de la religión, pero cuando ya hemos aprendido y no sea necesaria, pues la descartamos y no valora la religión como hecho fundamental en sí mismo. A mí me parece que es una oportunidad. Es decir, cuando ha habido una modernidad que ha dado la espalda a la religión, por lo menos tenemos un fenómeno que da por fallido el diagnóstico, como decíamos antes, de la muerte de Dios y la desaparición de la religión, y entabla un diálogo y ve la religión como un factor civilizador, y por lo tanto es una oportunidad para la misma religión. Me parece mucho más pertinente el término possecularidad, mientras que el otro, efectivamente, desde mi punto de vista, caería en esa advertencia de la recaída otra vez en la naturaleza, aquello que había querido superar la misma técnica y la religión, ¿no? Volviendo otra vez a endiosar a aquellos dioses que queríamos, de los que queríamos desencantarnos. No recuerdo cuál era la segunda contribución, tu pregunta. Efectivamente, y ese es el tema de fondo, ese es el tema de fondo de la possecularidad. Lo que la possecularidad admite es que la razón instrumental, lo que llamamos la razón científico-técnica, desde Bacon, Descartes, etc., es una razón estrechada y por lo tanto tenemos que ampliar la razón habiéndonos a la trascendencia. Dejémoslo así, efectivamente, una razón ampliada, ¿no? Bueno, agradecemos una vez más y felicitamos la ponencia del profesor Herrero Hernández.